Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema jugoso. Y es que vamos a hablar de Demet, sí, la Demet de la que todos hablamos, esa actriz talentosísima y con una vida personal que siempre nos da de qué hablar. Y es que, como dice el título, la respuesta de A quien ama Demet te va a sorprender. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la vida amorosa de esta estrella, desentrañando rumores, analizando relaciones y, sobre todo, descubriendo quién es la persona que realmente ha conquistado su corazón. ¿Están listos para el chismecito? Porque yo sí. Antes de empezar, un pequeño favor. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y así se enterarán de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas y las celebridades. Ya saben, aquí siempre hay contenido fresco y que seguro les encantará. ¿Listos? Vamos a ello. Demet Özdemir, la conocemos y amamos por sus papeles icónicos en series como Erkencikus, donde nos enamoró con su personaje de Sanem, o en Doğduğun Kaderindir, demostrando su increíble versatilidad como actriz. Pero además de su talento, Demet siempre ha estado en el foco de la atención por sus relaciones sentimentales. Y claro, como buenas fans, nos interesa saber quién es el dueño o dueña de su corazón. Así que, ¿quién ha sido, o es, el gran amor de Demet? Hemos sido testigos de varias relaciones mediáticas. Desde el apuesto Can Yaman, su coprotagonista en Erkencikus, con quien la química traspasó la pantalla y generó un furor tremendo entre los fans. Recordemos los rumores, las especulaciones, los reportes de citas y todo un culebrón. Pero la realidad es que aunque hubo mucha cercanía y cariño, al final, la relación no prosperó. Aunque debo decir, la pareja de Sanem y Can en la serie era realmente inolvidable. La chispa entre Demet y Can fue innegable. La química que emanaba la pareja en Erkencikus era palpable y los fans se enamoraron instantáneamente de Sanem y Can, tanto que soñaban con que su amor trascendiera la pantalla. Las redes sociales se inundaron de comentarios, montajes y teorías sobre un posible romance fuera del set. Las revistas del corazón no tardaron en hacerse eco de esta supuesta relación, alimentando los rumores con fotos, declaraciones y especulaciones. Se les vio juntos en eventos, compartiendo cenas y, en general, mostrándose muy cómplices, lo que solo avivó las llamas de la esperanza en el corazón de sus seguidores. Sin embargo, a pesar de la gran expectativa y el cariño del público, la relación entre Demet y Can nunca llegó a concretarse. Aunque la cercanía y el cariño eran evidentes, al parecer, la vida real es diferente a las novelas. Las agendas apretadas, la presión mediática y las diferentes expectativas personales pudieron haber sido algunos de los factores que impidieron que esta historia de amor se materializara. Aunque debo reconocer, la decepción fue grande para muchos fans que soñaban con ver a esta pareja unida para siempre. La realidad es que a veces, la magia de la pantalla no es suficiente para construir una relación duradera. Después, hemos visto a Demet con otras figuras del espectáculo. Conoció a Sekin Özdemir, otro actor turco, y tuvieron una relación durante un tiempo, aunque mantuvieron su vida privada de manera discreta. Esta vez, Demet optó por una estrategia más reservada, alejando su vida personal de los focos mediáticos. La relación con Sekin fue más tranquila y privada, lo que les permitió disfrutar de su amor sin la presión constante de los paparazzi y los medios de comunicación. Aunque no hubo grandes titulares ni escándalos, los fans valoraron mucho la madurez y la discreción de Demet, quien demostró que es posible mantener una relación sin necesidad de exponerla al ojo público. Luego llegó Oğuzhan Koç, un famoso cantante y comediante turco con quien, en un principio, las cosas parecían ir viento en popa. Se casaron en una ceremonia espectacular, llena de glamour y amor. Todos estábamos felices por ellos. Parecía el cuento de hadas perfecto. La boda fue de ensueño con vestidos increíbles, invitados famosos, y unas fotos que nos dejaron suspirando. La boda de Demet y Oğuzhan fue uno de los eventos más comentados del año. La ceremonia, que tuvo lugar en una hermosa locación, fue un derroche de elegancia y romanticismo. Demet deslumbró con su vestido de novia, un diseño espectacular que resaltaba su belleza natural. Los invitados, entre los que se encontraban numerosas celebridades turcas, celebraron la unión de la pareja con alegría y entusiasmo. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales, mostrando momentos de felicidad y complicidad que enamoraron a los fans.
Parecía que Demet finalmente había encontrado a su príncipe azul, y todos soñaban con un futuro de felicidad para la pareja. Pero como suele suceder en la vida real, la felicidad no siempre dura para siempre. Después de poco más de un año de matrimonio, Demet y Othan decidieron divorciarse. Fue una noticia impactante para todos, sobre todo porque parecían muy enamorados. Los rumores y especulaciones sobre las razones de su separación llenaron los titulares de la prensa turca, pero ninguno de los dos se pronunció demasiado al respecto. La verdad es que fue un momento triste para los fans, que ya los veían como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. La noticia del divorcio de Demet y Othan cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. La pareja, que parecía tan feliz y enamorada, sorprendió a todos con la decisión de poner fin a su matrimonio. Los medios de comunicación no tardaron en especular sobre las razones de la separación, pero tanto Demet como Othan optaron por mantener la discreción y no revelar los detalles de su ruptura. La falta de explicaciones solo alimentó los rumores y las conjeturas, generando aún más interés y curiosidad en torno a la vida de la pareja. Los fans, que habían celebrado su amor y soñado con un futuro juntos, se sintieron tristes y decepcionados al ver cómo su cuento de hadas llegaba a su fin. Entonces, ¿a quién ama Demet ahora? ¿Quién es la persona que ha conquistado su corazón después de todo lo que ha pasado? Aquí viene lo interesante. Y la respuesta, queridos amigos, podría sorprenderlos un poco. Aunque Demet es muy reservada con su vida privada y trata de mantenerla alejada de los focos, parece ser que actualmente está soltera. Sí. No hay un nuevo amor a la vista, al menos no públicamente. Ha habido rumores de posibles romances, pero nada confirmado. Al parecer, Demet está enfocada en su carrera, en nuevos proyectos y sobre todo, en ella misma. Y eso es algo que me parece fantástico. La soltería de Demet ha generado un debate interesante entre sus seguidores. Algunos fans nostálgicos por la idea del amor romántico se preguntan cuándo volverá a encontrar el amor. Otros, en cambio, aplauden la decisión de Demet de enfocarse en sí misma y en su carrera. Es importante recordar que cada persona tiene su propio ritmo y que el amor no es una obligación. En este momento Demet parece estar disfrutando de su libertad, aprovechando el tiempo para crecer personal y profesionalmente. Después de todo, es importante que cada persona se centre en su crecimiento personal y profesional. Demet es una mujer fuerte e independiente y talentosa. Y aunque el amor es algo hermoso, la soltería también puede ser una etapa de mucho aprendizaje y crecimiento. Disfrutar de la propia compañía, enfocarse en los objetivos personales y dedicarse a uno mismo, es algo muy valioso. La independencia y el empoderamiento de Demet son dos de las características que más admiran sus fans. Demet ha demostrado ser una mujer con carácter, capaz de tomar decisiones importantes y de priorizar su bienestar. Su enfoque en su carrera y en su desarrollo personal es un ejemplo inspirador para muchas personas, especialmente para las mujeres. Demet ha sabido construir una imagen de mujer fuerte, segura de sí misma y dueña de su propio destino. Ahora bien, ¿por qué digo que la respuesta te sorprenderá? Porque a veces esperamos que las celebridades estén constantemente en pareja, que tengan que rendirle cuentas a alguien, que tengan que compartir su vida con otra persona. Pero Demet en este momento ha decidido priorizarse, dedicarse a sus proyectos y a sus pasiones. Y eso, para mí, es una respuesta muy poderosa y valiente. La presión social y mediática que enfrentan las celebridades a menudo las obliga a seguir un guión preestablecido, que incluye relaciones sentimentales, bodas y familias. Sin embargo, Demet ha demostrado que es posible romper con ese esquema y tomar las riendas de su propia vida. Su decisión de enfocarse en sí misma es un acto de valentía y de rebeldía contra las expectativas sociales. Demet ha demostrado que la felicidad no depende de tener una pareja, sino de amarse a uno mismo y de construir una vida que nos haga felices. Así que la respuesta a la pregunta de a quién ama Demet es a sí misma. Y no es que no pueda amar a otra persona, por supuesto que sí, pero en este momento de su vida, se está amando a ella misma primero. Y eso, mis queridos, es algo que todos deberíamos aprender a hacer. La autoaceptación y el amor propio son dos de los pilares fundamentales de la felicidad y el bienestar. Demet, al elegir amarse a sí misma, nos envía un mensaje poderoso, que la prioridad debe ser nuestro propio bienestar y felicidad. Amarse a uno mismo no es egoísmo, sino una necesidad para poder amar a los demás de forma sana y auténtica.
Demet con su ejemplo nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidarnos, de conocernos y de aceptarnos tal y como somos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos repasado las relaciones de Demet, analizado rumores y al final, descubrimos que en este momento su gran amor es ella misma. A lo largo de este vídeo, hemos recorrido la vida amorosa de Demet, desde sus romances mediáticos hasta sus relaciones más privadas. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las expectativas del público. Y al final, hemos llegado a la conclusión de que en este momento de su vida, Demet ha elegido amarse a sí misma. ¿Qué les pareció la respuesta? ¿Les sorprendió? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan y debatir sobre estos temas. ¿A ustedes les gusta la idea de que Demet se esté enfocando en ella misma? ¿Les gustaría verla en una nueva relación pronto? Déjenme sus comentarios, que los estaré leyendo con mucho gusto. Me encanta la interacción con ustedes, mis queridos seguidores. Sus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. Me gusta saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de mis vídeos. Los leo a todos y trato de responder a sus preguntas y comentarios en la medida de lo posible. Gracias por ser parte de esta comunidad. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Aquí siempre hay mucho chismecito y cosas interesantes sobre las series turcas. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta crear contenido para ustedes y leer sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y por supuesto, no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Comparto fotos, vídeos y mucho más contenido interesante. Síganme para no perderse nada. Además, quiero agradecerles a todos por su apoyo. Me siento muy afortunada de tener una comunidad tan grande y activa. Gracias por sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Sin ustedes, esto no sería posible. Y para finalizar, quiero dejarles una reflexión. La vida es un viaje lleno de altibajos, y el amor es solo una parte de él. Lo más importante es aprender a amarnos a nosotros mismos, a ser felices con lo que tenemos y a disfrutar de cada momento. Hasta la próxima.